Yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 21. Vamos a leer el versículo 21, el 22. Y el que no tenga sus Biblias, como dicen ahora, busquen en sus teléfonos. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, dicen amén. Éxodo capítulo 8 y vamos a leer a partir del versículo 21. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listos? Dice la palabra a partir del versículo 21. Porque si rehusas dejar que mi pueblo vaya, he aquí que yo enviaré enjambres de insectos. Yo tengo la versión pechita, pero me imagino que en la suya dice moscas. De todo tipo, pero el original son insectos. No solo eran moscas, eran cualquier cantidad de insectos dañinos. Sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Egipto. Y sobre tu casa, la casa de Faraón. Llenaré de enjambres de insectos las casas de los egipcios, asimismo la tierra en la que ellos estén. Pero mira el 22 lo que dice. Pero aquel día apartaré la tierra de Gosén, en la cual vive mi pueblo, de manera que allí no haya enjambres de insectos, para que sepas que yo soy Jehová, Yahvé, Dios, en medio de la tierra. Y Gosén es tu casa, hermano. Gosén, esa tierra que Dios apartó, es tu casa, eres tú. Porque estamos en medio de Egipto, pero estamos apartados por la misericordia de Dios. Tu casa está apartada de la misericordia de Dios. Ese es el tema de hoy. Gosén es la familia en la tierra de Gosén. Dios aparta, cubre y persevera y preserva a los suyos. A lo mejor, hermano, usted piensa que ha llegado al final de su travesía. A lo mejor usted piensa que usted llega aquí, usted vino a este país a estudiar, a trabajar. A lo mejor ese fue el principio de tu pensamiento. Tener un mejor futuro, estar más tranquilo. A lo mejor ahora mismo piensa que estás tranquilo, estás bien, todo está en orden. Pero ¿sabe una cosa? El destino del pueblo de Israel en ese momento no era Gosén, era Canaán, era la tierra prometida. Pero en medio de esa situación, en medio de Egipto, Dios preservó a su pueblo. Y yo te puedo decir en este día que Dios está preservando tu vida. Dios está preservando tu casa. Dios está preservando tu ministerio. ¿Por qué? Porque tu destino todavía no ha llegado. Tu destino es la tierra que fluye leche y miel. Porque lo que Dios depositó en ti, para lo que Dios te creó, quizás tú no lo has logrado, pero es porque estás preservado. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Son tiempos donde vemos una España, cuando nosotros llegamos a España hace 10, casi 20 años, me acuerdo que salíamos a los parques a repartir tratados y muchos nos tiraban los tratados en la cara y decían, ¿cuál Dios? ¿Dónde está tu Dios? Personas adultas que, claro, venían de una dictadura, venían de comer de las cáscaras de las patatas en la basura, pero nosotros, entendiendo que Dios nos había llamado a predicar la palabra, íbamos y repartíamos el tratado en España. Y casi 20 años después, o más de 20 años después, vemos a España como una tierra de avivamiento. Vemos a España donde vienen grandes predicadores, hacen grandes eventos. No es la misma España de hace 20 años. Eso puede pasar en esta nación. Nosotros estamos creyendo firmemente que en Alemania, de donde salió la reforma, también va a llegar un avivamiento. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser parte y transformar atmósfera y ser parte de eso que va a suceder en este país. No de esa frialdad, no de esa, ¿cómo se llama? Unión de todas las religiones, ecumenismo. Es de presentar
a un Cristo vivo, a un Cristo verdadero. En Egipto había tinieblas, juicio, muerte, 10 plagas, destrucción, muerte de los primogénitos. ¿Le suena eso? Esclavitud, oscuridad. Pero mire aquí, Gosén. ¿Se acuerdan de Gosén? ¿Quién se acuerda de lo que sucedió antes de la salida, en las Pascuas? Anda, mi amor. ¿Quién se acuerda de la Pascua? La Pascua, cuando cada casa del pueblo de Israel dice que manchó sus dinteles con la sangre del Cordero. Ahí en ese momento nació la Pascua. Mañana se celebra el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés viene de la promesa que hizo Jesucristo cuando subió y dijo, si es necesario que yo me vaya, porque entonces le enviaré al Consolador. Pero el Pentecostés, cuando el Cordero va a la cruz, que es Jesucristo, significa y se basa, y es el reflejo, es el cumplimiento de la promesa que hubo aquí. Aquí, ¿en dónde? En la tierra de Gosén. ¿Dónde? Ese Cordero, Dios le dice al pueblo, sacrifiquen un cordero y con la sangre manche sus dinteles. Porque cuando yo envíe el espíritu de muerte al pueblo de Egipto, donde no esté marcada el dintel, entonces el espíritu de muerte entrará a esa casa. Y el pueblo de Israel vino, mató al cordero en aquel entonces y manchó aquí, mira, aquí está, tintó los dinteles. Estos son los dinteles. Y entonces el espíritu de muerte pasó, pero pasó juicio ¿para quién? Para el pueblo de Egipto. Usted sabe, mi hermano, que si nosotros, yo como soy constructor, la parte más de esta habitación, la parte más débil, ¿qué es? Las puertas. Yo te pregunto, ¿cómo están las puertas de tu hogar? ¿Cómo están las puertas de tu vida? ¿Están cubiertas con la sangre de Jesús? ¿Están cubiertas con el nombre de Jesús? O quizás la has descuidado. Quizás te has descuidado. Puede suceder que te descuides. Pero la pregunta es que lo débil que tú tienes, Dios va a ser una fortaleza. Dios, en eso débil, donde has fallado, es donde Dios te va a levantar. Y es donde te vas a levantar a dar testimonio. Como en la tierra de Gosén, que dice que yo apartaré la tierra de Gosén en la cual mi pueblo habita, para que ninguna clase de mosca haya en ella. Quizás las moscas se pueden colar en nuestra casa. Quizás hemos fallado, hemos doblegado un poco a las presiones de este mundo. Quizás hemos tenido una base cristiana y esa base quizás se ha movido, se ha tocado por las diferentes circunstancias, por los dolores. Quizás has sufrido, te han maltratado. No es que seamos víctimas, pero puede ser que el enemigo te haya golpeado. Pero ¿sabes una cosa? Dios te tiene apartado, te tiene cubierto para seguir adelante, para que llegues a tu tierra prometida, para que llegues a tu Canaán. Nosotros como padres estamos y tenemos la responsabilidad de levantar hijos. ¿Quién quiere ver a su hijo sufriendo? ¿Quién quiere ver a su hijo quizás pasando por lo que nosotros pasamos? Nadie, ningún padre quiere ver a sus hijos pasar por lo que nosotros pasamos, por las dificultades, por quizás la falta. Quizás nuestros padres estaban trabajando todo el día. Y como compartía con una hermana ayer que decía, en mi casa nunca faltó comida, nunca faltó alimento, pero mis padres no estaban. Pero no porque mis padres eran malos, es que mis padres estaban trabajando para que no faltara en mi casa el alimento. Entonces nosotros, como padres de hijos aquí en esta nación, tenemos que ser realistas, tenemos que ver que estamos en una nación que no es la nuestra. Y damos gracias a Dios por Alemania y bien, y uno aquí está, tiene su trabajo, tiene su empleo, pero sabe una cosa, a veces dejamos que Egipto entre a nuestras vidas, dejamos que las moscas entren a nuestra casa, o peor aún, a nuestra vida, a los matrimonios, a la familia, que es lo que Dios, que es donde Dios tiene la promesa. Eso es Gosén. Cristo es nuestro verdadero Gosén, una tierra apartada. Gosén, la tierra de Egipto, digamos que era toda la región de Nor-Ai-Befale. Y Egipto era Düsseldorf. Vamos a suponer que es la capital de esta región. Y Gosén era donde vivían el pueblo de Israel. Y no era una tierra donde había riqueza.
Quizás era un pueblo con callejones, calles de tierra. Era un pueblo de servidumbre, porque el pueblo de Israel fue esclavizado por los egipcios. No era un pueblo donde habían grandes tiendas. Era un pueblo quizás que olía mal, porque el pueblo de Israel era un pueblo ganadero, eran pastores, los cuales eran aborrecidos por Egipto, porque el pueblo de Egipto, los pastores eran inmundos para ellos. Entonces el pueblo de Gosén era un pueblo apartado. Quizás te han apartado, te han menospreciado. Quizás en el pueblo de Gosén, aquí está Egipto, mira, aquí está Egipto, grandes edificaciones, las pirámides, luces, que eran velas, pero eran luces. Y a este lado, esa familia que estaba esclavizada por el sistema, que estaba esclavizada por 10 horas de trabajo, que estaba esclavizada por los impuestos, estaba esclavizada por la seguridad social, infinidad de cosas que tú tienes que cumplir. Pero para tú cumplir eso, tú tienes que trabajar. Pero resulta que el trabajo a veces nos quita el tiempo de dedicarlo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. A veces el matrimonio se torna y se deja involucrar en esa monotonía del día a día. Voy, trabajo, llego, duermo, como. Voy, trabajo, llego, duermo, como. Eso es Egipto. Pero sabe una cosa, hermano, aunque el pueblo de Israel estaba en Gosén, que era un pueblo quizás que no tenía las mismas comodidades que había aquí en Egipto, había esto. Había familia, estaban apartados por Dios, cubiertos con la sangre, preservados familiarmente, había mesa, había provisión, había cercanía a Dios. Yo te pregunto, ¿estás cercano a Dios? ¿Tú estás cerca de Dios? ¿Puedes sentir la voz de Dios? Quizás como la sentías antes, quizás nunca la has sentido, quizás nunca has escuchado la voz de Dios. Te digo una cosa, Dios quiere que te acerques a Él, porque cuando venga Egipto a atacarte, tú vas a estar fuerte y vas a tener la cobertura para poder salir adelante y poder todos los días levantarte y decir, gracias Dios mío por lo que tengo, gracias porque yo sé que este momento es que tú me estás preservando, yo sé que no he llegado todavía a tus promesas. ¿Cuántas promesas hay en tus vidas que todavía no se han cumplido? ¿Cuántas promesas quizás te has cansado, quizás ya no puedes más? Pero te digo una cosa, Cristo está preservando tu vida, porque todo lo que has pasado, todo lo que ha sucedido en el transcurrir de tu vida ha sido una enseñanza para prepararte y para que puedas soportar lo que Dios te va a entregar. No importa la edad, no importa el tiempo, no importa los fracasos que hayas tenido. Mi abuelo decía, el hombre no se ve cuando se cae, sino cuando se levanta. Yo te digo, sigue intentándolo, sigue poniendo las cosas delante de Dios, no desfallezcas, no creas que lo que has aprendido a hacer, no creas que lo que Dios te ha entregado, el diablo, que el Señor lo reprenda, lo va a acabar, porque ese no es el fin. El final es la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, cercanía y preservación. Gosén no era la mejor tierra, era un lugar de favor. Era donde Dios se acercó para preservar al pueblo, porque podemos ver que Egipto, al faraón de ese momento, se le había olvidado que José, hace siglos atrás, había sido el primero de la casa del faraón. Había sido aquel que la había multiplicado. ¿Se recuerdan el sueño? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. José dejó y José trajo a su padre, a Isaac, a sus hermanos. ¿Y dónde vivieron ellos? En Gosén, en esa tierra. Pero el faraón que estaba en aquel entonces, cuando Moisés se levanta, ¿sí se acuerdan cuando Moisés se levanta? En ese tiempo ese faraón se le olvidó quién era José, porque el pueblo de Israel perdió identidad. A veces llegaste a esta nación y perdiste identidad, perdiste la identidad de Cristo. ¿Sabe una cosa? Muchos llegan a este país, yo hablo de este país porque es donde estoy, y a veces venimos derrotados. Venimos apaleados, venimos buscando una dirección, venimos luchando y a veces se nos olvida el que nos guarda,
Y es normal, hermano, no se sienta culpable por esa situación si la ha vivido. No se sienta culpable porque es normal. Pero ahora es el momento de retomar y de volver a encender ese altar. Ustedes jóvenes quieren lograr cosas en la vida. Pídanselo al Padre, pídanselo a su Padre que está en el cielo. Y Él se los va a dar. Créanlo, si ustedes ponen sus estudios, sus metas, sus proyectos en las manos de Dios, Dios no va a dejar que ustedes sean avergonzados. Si hay tristeza, si hay añoranza, si es difícil el adaptarse, Dios le va a mostrar a ustedes cuál es su propósito. Ustedes no están solos, ustedes tienen a su padre, a su familia, a su madre. Ustedes no están solos, pero ¿sabe una cosa? Sus padres, su familia también tiene dificultades, pero aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, ese nunca falla. Ese los va a ayudar y los va a enseñar a deleitarse en lo que tienen, a deleitarse quizás en lo poco, en el gocén que tengan ahora, en lo poco que puedan tener. Cuando la palabra dice que aquel que en lo poco me es fiel, en lo mucho me pondré. Pero hay que aceptar que estamos quizás en un lugar de preservación. ¿Para qué? Para las cosas grandes que vienen. Porque si comienzas con poco y estás avanzando y a lo mejor llega un momento que dices ya no puedo más, ya no sé qué hacer, ese es tu gocén, acéptalo, dale gracias a Dios y prosigue adelante. Un diagnóstico médico, puede llegar un diagnóstico médico, una mala noticia. En ese momento es donde necesitamos estar fortalecidos en Cristo. Gosén no era la mejor tierra, como lo dije, pero era el lugar que Dios tenía apartado para la familia. Para la familia podemos ver personas aquí en esta nación que ya están hechos, están fundamentados, están firmes y quizás tú estás luchando. Tú quieres una casa, tú quieres tener tu negocio, tú quieres tener tu coche, diferentes metas que no están mal, pero tenemos que saber qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo necesitamos vivir y qué dirección debemos de tomar. La cobertura y el altar, aquí en una casa humilde, en una casa tranquila, a lo mejor hay más felicidad que en los grandes manjares, que en las grandes mansiones, que en los padres que por motivos de trabajo y de viaje no tienen tanto tiempo para dedicar a su familia, a sus hijos. Pero en las casas de José era una casa humilde, tranquila, pero estaban preservados gracias a la presencia de Dios. ¿Tienes presencia de Dios en tu casa? Hay presencia de Dios, hay altar familiar levantado, hay un día de oración en tu casa, hay un día donde la familia se reúne y dice vamos a orar, vamos a buscar al Padre, vamos a declarar palabra. Hay un día donde el joven llega a su padre y le dice papi, ora por mí porque tengo este problema, necesito que me ayudes, que ores por mí, necesito orar, que oremos juntos. Eso es lo más atacado en una familia, el que el matrimonio se dé la mano y diga gracias Señor. Gracias, Padre, porque aquí estoy con mi esposa, aquí estoy con mi esposo y hemos pasado dificultades y luchas y pruebas, pero aquí estamos juntos. Y estamos juntos y dispuestos a seguir adelante. Esposa, usted le ha dicho a Dios, gracias por este esposo que me has dado. Gracias por este hombre que me das, que me has dado. Que me seguirás dando cada día. Yo te pido que le des fuerza, salud. Y usted sabe unas cosas, esposa, si usted quiere que su esposo cambie, ore por él. Y esposo igual, si usted quiere que su esposa cambie en algo, ore por ella. Dé gracias a Dios por su vida. Presencia y luz. Gosén no era solo la protección, era el lugar del encuentro con Dios. Era el lugar donde había esa lámpara que te ayudaba a levantarte todos los días, a seguir luchando, a seguir avanzando. Ese es el Gosén, ese Gosén, esa tierra era donde la familia todos los días tenían un encuentro con Dios y podían salir adelante a seguir luchando, a seguir avanzando. Y ya casi para terminar, vemos el favor en medio del menosprecio. Egipto no solo despreció al pueblo, no solo los humillaba, no solo le exigieron más trabajo. Los hebreos para los egipcios eran lo más inmundo, pero eran sus esclavos. Y Dios vino y levantó a ese que fue menospreciado
A ese que fue maltratado, lo levantó a lo sumo. Porque hoy en día el pueblo de Israel todavía existe y continúa y lo bendecimos. ¿Y el pueblo de Egipto dónde está? Solo quedaron las ruinas de las pirámides. Podemos ver en una realidad quién prevaleció. ¿Egipto o Israel? Aunque en ese tiempo fueron 400 años de esclavitud. Y en ese entonces, esos hebreos no se iban a imaginar que ahora, en el 2026, el pueblo de Israel iba a ser uno de los pueblos, y es uno de los pueblos más poderosos a nivel mundial. Y han sido víctimas de holocausto, persecuciones, y ahí está el pueblo de Israel. Pues así como ese pueblo, como esa Israel que ahora mismo está física, nosotros, la iglesia de Cristo, somos la Israel espiritual. Y yo te digo, hermano, de parte de Dios, que así dice el Señor, que Él te va a preservar. Él te va a preservar en generaciones. Yo puedo decir que después de 22 años de haber conocido a Cristo, hasta el día de hoy, Dios me ha preservado. Y he estado en Gosén, en una tierra quizás donde no había ni alimento, no había bebida. Nunca me ha acostado sin un plato de comida, sin haber comido. Nunca me ha acostado, nunca. De que conocí a Cristo, no, nunca. Él siempre me ha preservado. Pregúntate, mírate. ¿Crees que Dios te ha preservado? ¿Crees que Dios te ha guardado en medio de todo el camino que has recorrido? ¿Crees que Dios te ha guardado? Yo creo que sí. Yo creo que Dios te ha guardado y es con un propósito, porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Tiene un propósito grande y hermoso y no debemos de dejar que el enemigo, que Egipto, que los egipcios, que es este sistema, nos aparte del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Último pilar, Gosén no era el destino, era el lugar de preservación. Como comencé diciendo, Dios te tiene preservado, te tiene, quizás no entiendes la situación, quizás ves a otras personas que avanzan y tú no avanzas y tú estás como estático, no estás estático. Dios te está preservando. Dios te está preservando para lo que Él te va a entregar. Pero si no estás preparado, si tu altar no está preparado, si tu casa no está preparada, la bendición te puede hacer daño. Porque el cielo, dice que las arcas de los cielos están llenas. Cada uno de nosotros tenemos un arca en el cielo. Y yo le digo al Señor, Señor, yo eso allá arriba no lo quiero. Yo lo quiero aquí en la tierra, aquí abajo, donde yo necesito la bendición. Porque en el cielo ya yo no necesito nada. Yo lo necesito es aquí. Yo necesito impactar naciones, yo necesito tener también el desenvolvimiento para poder ser canal de bendición. Tú quieres ser canal de bendición para tus hijos, tú quieres ser canal de bendición para tu familia, para la tía, para el abuelito, para la iglesia, para los hermanos, para la iglesia en África. Pues entonces tienes que levantar tu altar. Yo cada vez que doy gracias por los alimentos le digo al Señor, Señor, y ayúdame a poder compartir lo que tú me das con el pobre, con el menesteroso, con los presos, con la viuda, porque ahí está la bendición de Canaán, que pueda ser canal de bendición. Y no solo en lo material, también en lo espiritual. Estás impactando en tu trabajo, estás hablando de Cristo donde trabajas, donde vives, donde haces deporte. Estás hablando de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios ha preservado tu vida. A mí Dios me ha preservado, hermano, mire, le cuento, y no era cristiano. Y le cuento esta pequeña historia o anécdota. Un día estaba en Caracas, en los barrios de Caracas en ese entonces era muy peligroso, muy peligroso. Y estaba donde mi abuela, que es un barrio de Petare. Y me acuerdo que me levanté, estaba muy adolescente, me levanté, salí a la calle y había un sitio donde uno se paraba, pues, y como que fui ahí como que a coger aire. Y eran como las 12 de la noche. Y sale un amigo y me dice, John, ¿qué haces allí? Y yo sinceramente ni sabía qué hacía yo ahí, hermano. O sea, simplemente me levanté y me fui allí como a coger aire. Ni sabía por qué yo estaba allí. Y esto es real. Esto es real, lo que somos de Venezuela saben que es así, en Venezuela se vivía esa vida. Y estoy ahí y sale un amigo mío de otra casa y me dice, John, ¿qué haces allí? Y yo dije, no sé, aquí cogiendo un poco de aire. No, vete para tu casa, esto está peligroso, vete de allí. Y me quedé así pensando. Y bueno, sí, me voy a ir para la casa. Yo entro a la casa y en lo que cierro la puerta sube un coche por allí, sube un auto, un carro.
Y en lo que el carro se para justo donde yo estaba, ahí soltó una ráfaga de disparo. Así, porque no había nadie. Si yo fuera estado allí, hasta ahí fuera llegado yo. Dios me preservó. A veces no sabemos si vamos caminando y hay un abismo y Dios pone su mano así y te pasa. Y no nos damos ni de cuenta de que Dios nos ha preservado. Quizás Dios nos ha preservado de una enfermedad, de la pobreza, de personas maliciosas, no sabemos, de accidentes, de incidentes, de desgracias. Por eso debemos decirle gracias, Señor. Gracias porque me has preservado con un propósito. Y el propósito es servirlo a Él, agradarle a Él, dejar nuestra familia y consagrarlas a Cristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario con nosotros. Vemos que Gosén salen de allí, cruzan el Mar Rojo, ¿se recuerdan? Que cruzan el Mar Rojo, llegan a Canaán y comienza otra historia. Moisés no puede pasar a la tierra prometida porque golpeó la piedra, pero pasa Josué. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy, muy valiente. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Así nos dice el Señor en este día, Él estará con nosotros, Él está contigo. Llévate esta palabra hoy en tu corazón, Dios está contigo, Él está contigo. Solo levanta, solo acércate a Él, acércate con un corazón contrito y humillado en oración. Conclusión, la sangre en los dinteles no era para esconderte eternamente, era para prepararte para salir. A veces hay personas que creen que como que se tienen que esconder porque la vida le ha golpeado tan duro que ya no hay fuerzas para seguir adelante. Dios no te preservó para quedarte en Gosén, te preservó para llevarte a Canaán. Entendemos que Gosén es un lugar quizás donde estamos viviendo con lo poco, con lo justo. Ese Gosén es ese ambiente donde hay lo justo, donde no hay estabilidad quizás laboral, donde vamos de aquí para allá, de allá para acá, pero vivimos. Ese no es tu destino. Ese no es tu destino. A lo mejor quieres comprarte esto, quieres comprarte aquello y no puedes, pero no, todavía no. Todavía no. Dios quiere llevarte más, más. Y espero que cuando estés en ese más, no te olvides de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz y que la bendición no te haga daño, sino que ahí adores y busques más de Dios. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de un ser humano, de un hijo que siempre tiene a Dios presente en cada una de sus decisiones, en cada uno de sus caminos, de sus vidas, y decir, aquel es aquel al que yo sirvo, a Dios, al poderoso, al Dios de Israel. Vemos tres pueblos distintos, tres situaciones distintas, tres atmósferas, tres tiempos, Gosén, Pascua y Canaán. Y para terminar, no fuimos llamados a sobrevivir, fuimos llamados a heredar. Deja atrás la esclavitud y camina hacia tu promesa. Camina hacia tu promesa. Si te quiero dejar un mensaje hoy, es que camines hacia tu promesa. No desmayes, no te rindas. Aprovecha, jóvenes, aprovechen esta nación. Luchen con este idioma. Aprendan, estudien, prepárense, sigan adelante. Vean que ustedes tienen atrás hombres y mujeres, padres y madres que se han esforzado para que ustedes salgan adelante. Y nosotros como padres debemos de seguir esforzándonos. Nunca es tarde. Debemos de entender que también Dios nos llamó a reinar. Dios nos llamó a ser buenos administradores de lo que tenemos, porque esa es la herencia de Cristo, permanece en sus vidas. Y que puedan dar testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho. Si estás debilitado, si estás débil, si estás buscando a Dios, búscalo en la intimidad. Cierra la puerta, cierra los oídos, deja el teléfono, apártate un poco, haz ayuno, ayuna, crucifica la carne, aparta de tu vida personas que no son de beneficio. Jóvenes, condúzcanse con cuidado, disfruten la vida, disfruten de todas las cosas que ha hecho Dios. No es malo, pero hacerlo prudentemente, hacerlo con madurez y buscar siempre en oración al Padre. Amén.